Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Los saludamos desde Zipaquirá. Hoy nuestro estudio bíblico lo vamos a hacer virtual, ya que por decreto de la alcaldía no nos podemos reunir. Y el tema que el Señor ha puesto en mi corazón es hablar sobre la fe. ¿Qué pasa con la fe versus el temor? Y quiero que vayamos a Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y con esto quiero hacer una pregunta: ¿qué está ocurriendo en nuestros sentidos en estos días? ¿Qué es lo que alimenta nuestros ojos? ¿Qué es lo que alimenta nuestros oídos? ¿Y qué es lo que sale de nuestra boca? Lo más probable es que todos hemos declarado virus, hemos declarado enfermedad, hemos declarado pánico, temor, y eso es lo que está en general rondando el mundo. ¿Sí? Y esto me llevó a pensar en la siguiente historia acerca de David y Goliat, que está en Primera de Samuel capítulo 17. Eh, Resulta que Goliat era un gigante que se había parado frente al pueblo de Israel y empezó a amenazarlo. Duró 40 días diciéndoles cosas, diciendo que enviaran a alguien para que peleara contra él, que él era el campeón de batalla, y resulta que todo el pueblo se llenó de temor, se llenó de pánico. Y esto probablemente es lo que está ocurriendo hoy con nosotros. En nuestro corazón hay miedo, hay pánico porque vemos un gigante que está cobrando vidas, que sigue expandiéndose, que no tiene freno, y pues realmente la palabra nos invita a que, como David, nosotros nos levantemos como iglesia. Nosotros tenemos que empezar a declararle al problema, tenemos que dejar el temor. Ese temor que siente el mundo no es lo que puede sentir un hijo de Dios en este tiempo, ¿verdad? Y la única forma de revertir esta situación es hablándole al problema y enfrentándolo. ¿Sí? Por esa razón empecé con Romanos 10:17, porque nuestras palabras, lo que vemos y lo que escuchamos seguramente está alimentando es todo lo contrario. Ahora quiero que definamos qué es el temor. ¿Sí? Y temor se puede dividir en dos partes. La primera es susto de algo, de alguien, amedrantamiento, pavor o espanto. ¿Sí? Y la segunda parte es algo, hace referencia al temor a asombrarse y maravillarse. Y esto me habla de dos posiciones. La primera, estamos haciéndole venia, estamos dedicándole tiempo, atención al diablo, ¿sí? Y esto está generando en nosotros espanto, está generando temor, y hace que nuestro corazón se llene de susto, de miedo, ¿sí? Pero la segunda posición nos habla de asombrarse y maravillarse, habla de la grandeza de Dios, habla del amor infinito que tiene hacia nosotros. Y esa es la tensión o el temor que nosotros deberíamos, el único temor que nosotros deberíamos tener en nuestra vida. Tenerle temor y amor al Señor, ese respeto, esa reverencia hacia Él. Pero resulta que el enemigo nos llena de mentiras, nos está hablando todo el tiempo a nuestra vida, ¿verdad? Y en estos días lo que yo veo en el mundo es que hay pánico, hay temor, y estamos haciéndole reverencia, o estamos teniendo temor, pero hacia el diablo, escuchando todas sus mentiras. Yo creo que de una u otra forma Dios ya sabe, pues sí, Dios sabe todo lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir, y nos lo está previniendo en Isaías 41:10. Dice, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Entonces, resulta que este gigante hoy nos está diciendo que debemos tener miedo porque puede llegar la muerte, porque llega la escasez, porque estamos encerrados, porque de qué manera yo voy a provisionar a mi familia. Y eso es lo que cada día los noticieros, las redes sociales están llenando nuestro corazón. De un gobierno de pronto que no es competente con lo que tiene que decidir, pero nunca hemos pensado cómo será tomar esas decisiones y estar en el lugar del gobernante que tenemos hoy. Entonces, tenemos que dejar de escuchar esas mentiras, tenemos que empezar a declarar más la palabra de Dios, a buscar su presencia, y cuando nos llenamos de Él, todo temor se va, porque si Dios es amor, donde hay amor no hay temor, y eso es lo que debemos buscar en estos días. Ahora, para los que somos hijos de Dios y hemos recibido al Señor, hay algo que dice en 2 de Timoteo 1:7, y dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? ¿Y esto qué me habla? De que no podemos seguir caminando en el caos, no más pánico,
no podemos seguir actuando irracionalmente. No sé si se han dado cuenta que ahorita casi todos los supermercados a nivel nacional están desabastecidos, porque la gente en ese pánico sale a comprar desesperado, no está midiendo consecuencias y está siendo completamente carnal, ¿sí? Si nosotros sabemos que tenemos un Dios que nos provee y que nos cuida, nosotros debemos confiar en que de que eso va a continuar siendo así. No por un problema Dios va a dejar de ser Dios. Entonces tenemos que tener un cambio en nuestro pensamiento, en lo que estamos masticando todo el tiempo acerca de esta situación. Tenemos que empezar a cambiar nuestras palabras porque nuestra declaración, si nos damos cuenta y devolvemos un poquito la película, estamos hablando de enfermedad todo el tiempo, ¿verdad? Y nuestras acciones, aunque tenemos que ser responsables por lo que demandan nuestras autoridades, no podemos vivir psicoseados de que nos vamos a enfermar, no podemos estar en exageraciones cuando ni siquiera de pronto el virus está cerca de nosotros, ¿verdad? Entonces, como hijos no podemos seguir comportándonos como si no conociéramos a Dios, ¿sí? Y creo que hemos venido recibiendo palabra y sabiendo que Dios es un Dios todopoderoso, un Dios que está por encima de cualquier situación, cualquier enfermedad o problema. Entonces tenemos que empezar a asumir la posición que tenemos, la de la iglesia, la de que no es simplemente congregarnos, es que tenemos una autoridad para hablarle a cualquier problema, y con la autoridad que nos delegó Jesús nosotros reprendemos y secamos ese virus y esa enfermedad. Eso es lo que nosotros realmente tenemos que hacer. Por último, yo quiero cerrar mirando de dónde proviene el temor, ¿sí? De dónde nació esa situación en nuestro corazón. Y quiero que vayamos a Génesis 3, 9, 10, que dice: pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Esta es la primera vez en la Biblia, en la palabra, que se escucha la palabra temor, ¿sí? O miedo. Y en hermenéutica nos habla de que si queremos encontrar la raíz de una palabra, si queremos encontrar o buscar su significado, debemos mirar en dónde se refiere por primera vez. Y aquí nos está hablando acerca de cuando Adán y Eva prueban el fruto prohibido y saben que se equivocaron, saben que desobedecieron a Dios. Entonces cuando Dios entra al huerto, ellos se esconden y tienen temor. Entonces, ¿quién introduce el pecado en el corazón del hombre? El diablo, a través del pecado. Cuando nosotros caemos en tentación, cuando somos desobedientes, resulta que estamos abriéndole una puerta gigante al diablo para que entre. ¿Qué pasa con el pecado? Cuando nosotros pecamos, el primer efecto que tiene sobre nuestra vida es que hace que nosotros nos apartemos de Dios. Segundo, cuando sabemos que hay pecado en nuestra vida, nosotros no tenemos esa capacidad de pedirle a Dios cosas con facilidad porque pensamos que no somos dignos, ¿verdad? Y la tercera es que hace que fijemos la mirada en nosotros mismos y nos olvidemos de Jesucristo y la obra que hizo por cada uno de nosotros. Entonces, cuando esos tres aspectos se reúnen en nuestra vida, hay condenación, hay temor, hay miedo de juicio, ¿sí? Y eso es lo que está ocurriendo hoy en la humanidad. Hay una conciencia de pecado. Sabe que hay algo que se ha venido haciendo mal a lo largo del tiempo, y la humanidad de cierto modo piensa que es justo lo que está pasando, que es la voluntad de Dios tal vez que recibamos un castigo y que llegue este virus a nuestras vidas, pero la verdad es que esto no es así, porque miren lo que dice Hebreos 2, 14 al 15. Así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humana, para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. De esta manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte viven como esclavos durante toda la vida. Personalmente, yo era esclavo del pecado, yo tenía temor, yo no podía salir de mis debilidades, ¿sí? Pero cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, Él cambia nuestra naturaleza, Él nos da su ADN y nosotros estamos por encima del pecado y estamos por encima de la muerte. Entonces hoy probablemente el pánico del mundo es: me voy a morir, ¿sí? Si el virus me llega, pues ¿qué va a pasar conmigo y con mi familia? Y este va a ser el fin. Pero realmente sabemos que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, que estamos muy por encima.
¿Mm? Y que a través de su sangre, de la obra de la cruz, cuando lo recibimos en nuestro corazón, lo que Él experimentó tanto en muerte, nosotros morimos a nuestra vieja naturaleza, pero también a su resurrección y su gloria, nosotros hacemos parte de ella. Entonces nosotros estamos muy por encima, en nuestro corazón no debe haber temor, en nuestro corazón debe haber confianza de que como iglesia y como parte del cuerpo de Cristo nosotros tenemos la autoridad sobre esa enfermedad. Y en el nombre de Jesús nosotros tenemos que declarar que eso se seca, que esto va a ser temporal y que desaparece y que no va a cobrar más vidas de personas en el mundo. ¿Mm? Ahora, si tú nunca has escuchado de la palabra de Dios y por casualidad estás recibiendo este mensaje, yo quiero que sepas que Dios quiere hacerte parte de su familia, ¿sí? Y para hacerte parte de su familia, lo único que declara la palabra es que por fe nosotros debemos creer que Él es nuestro Señor y Salvador. Y yo te invito a que hagas esta pequeña declaración conmigo. Señor Jesús, en esta hora yo te doy gracias por recibir tu palabra. Yo en esta hora te declaro como el Hijo de Dios. Declaro que ya no tengo temor de cualquier situación que sobrevenga a mi vida. Hoy yo te declaro como mi Señor y Salvador y yo declaro que tú te llevaste todos mis pecados a la cruz a la cruz del Calvario. Hoy yo te pido, Señor, que entres en mi vida y que te doy gracias porque tú escribes mi nombre en el libro de la vida y no lo borrarás jamás. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Adiós a todos.